Quédate y aprende en casa. Reciban un saludo cordial padres y niños de primer grado. Este video se basa en la propuesta de la plataforma virtual Aprendo en Casa. Semana 29. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Área de comunicación para primer grado de primaria. La actividad a desarrollar el día de hoy lleva por título Leemos sobre los alimentos. Los recursos que se necesitan para desarrollar esta actividad son letras móviles, cuaderno o portafolio con hojas de reuso, lápiz, borrador y resaltador. La meta que se busca alcanzar es leer un texto sobre los alimentos para compartirlo con tu familia, pero para lograr esta meta se deben de tener en cuenta algunas características o criterios, como son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar a partir de la lectura para qué sirve el texto. Muy bien, ahora vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? Fijémonos cuál es el título del texto. ¿De qué piensas que tratará el texto según el título? Observa también cómo está estructurado el texto. Bien, vemos pequeños párrafos. También observamos gráficos o ilustraciones. Muy bien. Ahora, después de haber observado este texto, te voy a decir cómo se llama. Este texto es una infografía. ¿Sabes lo que es una infografía? Observa alguna de ellas. Esta es una infografía que lleva por título ¿Cómo entrenar a tu perro? El título de esta infografía es Que fluya la creatividad en tu hogar. Una guía creativa para personas hogareñas. Un tercer ejemplo de infografía es Breve historia de deportes. ¿Sabías que una infografía brinda información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones? Por ejemplo, aquí observamos que esta infografía está constituida por 4 secciones. Aquí también otro ejemplo de infografía, constituida por textos breves y por gráficos e ilustraciones. ¿Qué debes de tener en cuenta al leer una infografía? Observa con atención. Aquí esta infografía está constituida por secciones. La primera sección lleva un título que dice Los tiburones son importantes. Luego un subtítulo o encabezado que representa los datos adicionales que pueden ser importantes para el entendimiento de la información presentada. También hay un pequeño texto que dice, siendo los depredadores de los océanos, los tiburones mantienen sano nuestro ecosistema más grande e importante. Nuestra existencia en parte depende de la de ellos. Si eliminamos a los tiburones, ese equilibrio será gravemente alterado. Luego hay porcentajes o cantidades que se visualizan en 3 columnas. Entonces, esta sección está constituida por título, subtítulo, textos breves y porcentajes. La segunda sección de esta infografía también está constituida por pequeños textos y además por imágenes. Observamos aquí la imagen de un depredador que es el tiburón y luego la imagen de un ecosistema marino. Luego aparece la letra KP, que viene a ser la fuente consultada para la elaboración de esta infografía. Muy bien, ya que hemos aclarado algunos puntos respecto a la infografía, retomemos el texto que estábamos leyendo. Muy bien, esta es la infografía que vamos a leer, vamos a analizar. Su título, Los alimentos. Observamos pequeños textos distribuidos en todo el espacio, acompañados por gráficos. Como notamos, se han hecho uso de diferentes colores, pero vamos a observar esta infografía en un formato más grande. Ahora vamos a analizar la primera sección, esta sección que estoy señalando acá con el cursor. Bien, dice así, título, Los alimentos. Los alimentos nos brindan muchas sustancias para el buen funcionamiento y desarrollo del cuerpo.
proporción adecuada de los alimentos de un plato. Y acá aparece un gráfico. Esto representa un plato. ¿Qué quiere decir esto? Que un plato de comida tiene que estar constituido por 3 tipos de alimentos: verduras, cereales y alimentos de origen animal. En color verde observamos el 50% del plato. La mitad del plato debe estar constituido por verduras. Un 25% o un cuarto del plato debe estar constituido por cereales y otro 25% o cuarto del plato debe estar constituido por alimentos de origen animal. Observemos aquí la fuente de la cual se ha obtenido esta información. Guías alimentarias para la población peruana, año 2019. Muy bien, sigamos leyendo esta infografía. Identificamos aquí a la segunda y a la tercera sección. Prosigamos con la lectura. Alimentos naturales son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables. ¿Cuáles son estos alimentos naturales? Las verduras, los frutos, las carnes y las menestras. La tercera sección, alimentos procesados y ultraprocesados. Son aquellos que contienen cantidades elevadas de sal o azúcar. Son dañinos para la salud. Acá tenemos algunos alimentos procesados, como las donas, gaseosa, helados y embutidos. Comer en exceso estos alimentos ocasiona diversas enfermedades. Muy bien, puedes pausar el video para volver a leer el texto las veces que necesites. ¿Para qué? Para que puedas aclarar tus dudas y responder las siguientes preguntas. ¿Qué comunica la infografía? ¿Qué es lo que nos está comunicando esta infografía? Muy bien, información sobre los alimentos y la proporción adecuada de ellos en un plato. ¿De qué trata el texto? Este texto trata sobre los alimentos, la proporción adecuada de los alimentos en un plato, clases de alimentos como los naturales y los procesados. ¿Qué dice de los alimentos? Muy bien, que los alimentos nos brindan muchas sustancias para el buen funcionamiento y desarrollo del cuerpo. También nos dice que hay alimentos naturales y alimentos procesados y ultraprocesados. ¿Qué son los alimentos naturales? Acá en color amarillo tenemos el concepto de los alimentos naturales, según esta infografía. Nos indica que los alimentos naturales son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados y nos ayudan a vivir sanos y saludables. ¿Qué ocasionan los alimentos procesados o ultraprocesados? Acá identificamos, miren, comer en exceso estos alimentos, es decir, los alimentos procesados y ultraprocesados, ocasiona diversas enfermedades. ¿Cuál es la porción adecuada de consumo de los alimentos en una comida? Acá vamos a ir al gráfico de un plato de comida. Recuerden, la mitad debe de corresponder a las verduras, la cuarta parte del plato a los cereales y la otra cuarta parte del plato a los alimentos de origen animal. 50%, 25% y 25%. ¿Para qué sirve el texto? Esta infografía sirve para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica sobre los alimentos y la proporción adecuada de alimentos en un plato. ¿Crees que será importante cuidar nuestra alimentación? Claro, es muy importante cuidar el tipo de alimentos que ingerimos. ¿Por qué? Acá nos indica en esta parte de la infografía que si nosotros comemos en exceso alimentos procesados y ultraprocesados, podemos adquirir diversas enfermedades. Es por ello que es importante llevar una alimentación saludable y balanceada. ¿Qué alimentos consumirás más a partir de ahora?
Dialoga con tu familia en base a cada una de las preguntas que se han formulado. Recuerda, la infografía está organizada en secciones que brindan información a través de imágenes y textos breves. ¿Recuerdas por cuántas secciones está constituida nuestra infografía? Muy bien, 3 secciones. La primera sección, que trata sobre los alimentos, qué son y cuál es la proporción adecuada del tipo de alimento en un plato. La segunda sección, referida a los alimentos naturales, y la tercera sección, referida a los alimentos procesados y ultraprocesados. Excelente. Ahora tienes que responder a esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? La sugerencia es que vuelvas a leer la infografía. Lee detenidamente cada sección, tomando en cuenta los pequeños textos y los gráficos e imágenes. Luego, identifica cuál es la información más relevante en cada sección. ¿Sabes que para dar respuesta a esta pregunta puedes ayudarte de la tabla que se muestra a continuación? ¿De qué trata principalmente el texto? Era la pregunta. Tienes que señalar cuáles son las secciones del texto y responder a esta pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Texto e imágenes en la primera sección, en la segunda sección y en la tercera sección. Por ejemplo, si preguntan, ¿qué es lo más importante que nos dice la primera sección? Es decir, aquella donde se observaba el título Los alimentos, ¿qué son los alimentos? Y el gráfico del plato con la proporción adecuada de los alimentos. Entonces podríamos colocar los alimentos en una adecuada proporción ayudan a desarrollar nuestro cuerpo. Tienes que responder a la pregunta ¿qué es lo más importante que nos dice en la segunda y en la tercera sección? Seguidamente, para hallar el tema principal de una infografía, en primer lugar debes de analizar la información escrita y las imágenes. En segundo lugar, debes de identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto y en tercer lugar, debes de juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Recuerda, las infografías son presentaciones de datos en forma visual que resumen una enorme cantidad de información en poco espacio. Además, su lectura se hace más fácil de entender, asimilar y recordar debido a la combinación de textos con imágenes. La actividad que vas a hacer a continuación es reconocer cuáles son los nombres de las siguientes imágenes, para que unas cada imagen con su nombre respectivo. Luego debes de escribir los nombres de los siguientes alimentos. Si tienes alguna dificultad para escribir los nombres de cada uno de los alimentos representados, puedes hacer uso de tus letras móviles. Recuerda que siempre debes de verbalizar cada palabra que vas a escribir. Lee mientras estás escribiendo. Reconoce cómo inicia y cómo termina cada palabra. Después de haber desarrollado las actividades propuestas en este video, debes de evaluar tus aprendizajes. ¿De qué forma has alcanzado las características o criterios propuestos al inicio de este video? Si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. El primer criterio era, ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí misma o por mí mismo, lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Expliqué de qué trata principalmente el texto, lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Y finalmente, opiné a partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? Lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Esperando que a partir de ahora puedas mostrar interés por la lectura de diferentes infografías que encuentres en tu entorno, se despide con besos y abrazos virtuales tu profesora Carmen Silva.